Pero primero, todos por ahí te conocimos más, porque ya eres una persona conocida, por la intervención que tuviste hace poco en el Consejo Deliberante, en el cruce con una concejal y demás, pero ya nos vamos a meter en eso. Tranquila, que yo te estoy viendo ahí, que me querés decir de todo. Pero arranquemos por vos. ¿Vos sos de acá de La Rioja? Yo nací en Mendoza. Estudié, me recibí, me casé en Mendoza. En Mendoza no hay trabajo para los mayores, o sea, para las personas de 35 años hacia arriba. Mira. Mi esposo era viejo para el mercado del trabajo en Mendoza. Nos vinimos a La Rioja, nos fuimos a vivir a Chilecito. ¿Cuántos años tenías? Tenía 32 años. Y empecé en la función pública en el 2003 en Chilecito como directora de discapacidad, siendo intendente el doctor Fernando Rejal, lo cual era una cosa muy mal vista para Chilecito. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que las personas con discapacidad estén como guardadas y que no tengan estudios universitarios. Y de golpe de verme a mí era como plantearse, ¿y qué va a hacer esta mujer si no ve qué puede hacer? Y bueno. Además, joven y mujer. Total, sumale todo. Yo siempre le digo a mi hijo, vos a que yo soy ciega tenés que sumarle que soy mujer, y eso implica una bomba de tiempo. Totalmente. ¿Y tu marido cuántos años tiene o cuántos años te lleva en ese momento? Mi esposo falleció, va a ser 2 años, ahora el 26 de agosto. Nos llevábamos 8 años. Siempre fue un hombre que me acompañó, más allá de que él trabajaba 12 horas a turno rotativo, porque trabajaba primero en la Curtiembre, después trabajó, gracias a Dios, en Agroandina y trabajó en bodegas en Chilecito. Él falleció hace 2 años y nos hemos quedado, mi hijo y yo. ¿Qué es quien te acompaña ahora? Claro, cuidándonos, él a mí y yo a él. ¿Tu discapacidad es de nacimiento? Sí, yo soy ciega de nacimiento, tengo un problema que es retinosis pigmentaria, o sea, se le va yendo los bastones de la retina. Generalmente este problema se despierta en la adolescencia y en la madurez. Yo, como parece que Dios simplificó mi vida y dijo, que sea ciega de nacimiento. Ok. Entonces nací, cuando me llevaron al oculista tenía 1 año y medio y ya tenía una décima con muchas ganas, mucha fuerza. O sea, no veía. Y bueno, y así fue transcurriendo mi vida. Con un anteojo me daban la corrección de 1 décima. Anteojo muy fuerte, muy pesado, con la finalidad de mis padres, con la ilusión de mis padres de que algo pudiese mantener de vista. Es un problema progresivo, o sea que cuando yo tenía 1 año veía 1 décima con anteojos y a los 18 años ya tenía visión luz, o sea, olvídate. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste con esa décima? No, estuve con esa décima con anteojos. Sí. Hasta suponete, 10, 12 años. Pero después hacían experimentos, porque pues imagínate que eran los años 80. Claro. El único experimento que mi papá no dejó que hicieran, mis padres no dejaron que hicieran jamás, fue con la ilusión supuesta de algunos oftalmólogos de que tocándome la sida turca podía llegar a ver. Mis padres le dijeron que mi cerebro no se tocaba y que prefería tener hijos ciegos y no muerto. ¿Pero qué es eso? ¿Es algo que está alojado en el cerebro? No, pero te vuelvo a decir, realmente se experimentaba. Y como en ese momento las personas con discapacidad no éramos relevantes para la gente, fundamentalmente las personas con discapacidad éramos vistas como una carga, una sobrecarga extrema para los padres. Yo siempre, cuando hablo de mi niñez, me pasa lo mismo, me emociono porque
mis padres eligieron un camino diferente. Mis padres eligieron regalarme su tiempo, su paciencia, sus ganas, sus sueños. Me ayudaron a crecer y me enseñaron a valerme por mí misma. Yo siempre suelo contar que en mi casa había una chica que nos daba una mano, le daba una mano a mi mamá en la limpieza mientras yo estaba en la escuela y mis hermanos también. Y yo los días sábados, mi mamá me hacía ordenar mi habitación y limpiar el baño. Me decía, para mandar uno tiene que saber. Entonces, cuando seas grande podés tener alguien que te ayude y tener que mandarlo, o tenés que hacerlo vos. Y si lo haces vos, tenés que saber hacerlo bien. Y bueno, esa fue la tesitura de mis padres. ¿Te empezaban a formar esa independencia, por decirlo así? Esa independencia y la responsabilidad de que vos, para poder exigir algo, tenés que dar. O sea, vos tenés que saber para poder decirlo a los demás si tenés esa capacidad de crítica, si lo hace bien o lo hace mal, o cómo hacerlo. Desde muy chica me enseñaron la constancia y la tenacidad, que si a la primera no te sale, te va a salir a la segunda, pero te tienes que salir si vos lo querés. Bueno, de hecho, yo le doy gracias a Dios y a la Virgen cada día en mi vida, porque me dio la bendición de lograr el sueño más grande que yo tenía, que era casarme y tener mi propia familia. La tuve a mi hijo, mi príncipe, que es el amor de mi vida, y que de algo que no me voy a arrepentir jamás es tener a mi hijo. ¿Cómo se llama? Porque está en el otro estudio, pero... Se llama Nabil, significa noble. Noble como es, porque mi hijo es un niño muy noble, un joven muy noble, tiene 17 años. Y bueno, tiene la nobleza que no se ve habitualmente en un adolescente, que vos lo retás. No, el adolescente generalmente vos lo retás y se retoba y hace lo que quiere. Bueno, él se retobará, pero hace lo que yo digo, porque me respeta, no por otra cosa. Va a cumplir los 18 años y yo le digo que él ya puede hacer lo que quiera. Entonces siempre me dice lo mismo: no, más, yo voy a hacer lo que tenga ganas, pero siempre tratando de que hablemos y consultarte. No es hacer lo que quiera por hacer lo que quiera. Y esa es una reflexión poco vista en nuestros adolescentes. ¿Cómo fue esto de... siempre me dijiste que siempre quisiste casarte y tener un hijo? ¿Alguna vez... o cuál fue el desafío más grande de ser mamá que sentís? Mi hijo es un desafío diario. A mí me decían, o sea, todos se extrañaban porque mi hijo era un nene inquieto. Pues yo lo eduqué inquieto, pues yo soy inquieta, me puedo golpear 1000 veces, lastimar, no tengo problema, pero yo soy inquieta. Entonces mi hijo andaba en monopatín, en el triciclo, se bajaba del triciclo, andaba en la pata, se subía a la bicicleta, tenía una bicicleta chiquita. Era muy inquieto, pero... una sola vez se me escondió y no lo encontraba, y lo reté de tal manera a dónde estaba, dentro de la caja de juguetes de él. Tenía una caja enorme, así o sea, sobrepasaba la mesa, y él se había metido, era chiquitito y se había metido dentro de la caja de juguetes. No lo encontraba ni yo, ni el papá, no lo encontraba nadie. Entonces, de golpe, siento que mi marido se queda callado y se acerca a la caja de juguete y le ve la cabecita. Y ahí lo encontraron. Pero bueno, de ahí en más, el papá y yo le dijimos que nunca tenía que hacer eso, porque yo estaba sola con él y que la mamá no veía. Claro. Entonces él creía que todas las madres no veían. Cuando él era chico, él creía que todas las mamás eran ciegas. O sea, que no lo tomó como algo terrible el tener una madre ciega. Después se fue dando cuenta, digamos, a medida que fue creciendo. Claro, pero más allá de que se dio cuenta, también para él ha sido... Él dice que él tiene buen oído por mí. A todas las mujeres nos dicen siempre qué tenés que hacer, cómo maternar, cómo criar y demás. ¿Vos sentís que con vos fue peor?
No, no, no. Te explico. Sí. Yo fui yo fui madre porque quise ser madre. Me hubiese gustado haber tenido mi hijo antes y haber dado la oportunidad a mi hijo de tener un hermano. Pero bueno, yo tuve mi hijo porque quise tenerlo, porque era mi sueño tenerlo. Sí, cuando por ejemplo yo estaba en lugares, qué sé yo, todo el tiempo se fijaban a ver qué hacía, Claro. Cómo lo hacía, y yo siempre los miraba así como diciendo, porque sentís, aunque no veas, sentís las miradas de las personas. Sí. Como que están esperando que hagas algo para juzgarte. Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo, como fue mi sueño el ser su mamá, lo cuidé con todo el amor del mundo, al punto tal que, a ver, en toda su niñez tuvo 3 accidentes. Uno que se cayó porque había una piedra en el camino andando en la bici, o sea que no fue mi culpa. Otro porque estaba él jugando en el patio, yo estaba ordenando una ropa adentro y le picó una abeja. Y propio ser inquieto también, ¿no? Más vale, pero era muy divertido mi hijo, es muy divertido muchas veces. Bueno, y el otro accidente fue subiendo los escalones de la casa en Chilecito, que era chiquito y se le resbaló la patita y se golpeó el labio así todo abajo. Bueno, y inmediatamente lo agarré, qué sé yo, y le digo a mi marido, echarle azúcar, le digo, Jorge, echarle azúcar en la boca para que se le corte, e inmediatamente llamamos a la emergencia, que debe haber sido la única vez que le hemos llamado así con tanta urgencia. Pero igual, son cosas que le pasan a los niños, digamos. O sea, totalmente, o sea, se caen, se golpean, jugando a la pelota, todo. Por eso, cosa. Y imagínate que sin ver, mi hijo te puedo contar 3 accidentes en su vida. Sí. Y tiene 18 años ahora. Va a cumplir ahora 18 años. Va a cumplir. Ahora es solo un nene de 17. Por un ratito todavía. Por un ratito nada más. Vos estudiaste abogacía, ¿verdad? Sí. Sos abogada. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Es una universidad privada. Uh-huh. ¿Por qué estudié en una universidad privada? Porque abogacía estatal estaba en proyecto, o sea, estaba recién comenzando, era en una zona muy fea de la ciudad de Mendoza, es donde está ¿cómo se llama? El Malvinas Argentina, el uh-huh. Estadio Malvinas Argentina. Sí. Y yo era para mis padres era la muñequita, la única mujer, la más chica, la única mujer. Y ¿tenés solo hermanos varones? ¿Cuántos? 2. Dos. Uh-huh. Uno que no tiene ningún problema visual, que es ingeniero agrónomo, uh-huh. Y otro que no ve igual que yo y es martillero público. Todos profesionales. Bueno, y por eso estudié en la privada. Uh-huh. Nada. ¿Siempre supiste que querías ser abogada o hubo algo que te despertó ese interés por las leyes? Me despertó el interés por las leyes fundamentalmente porque mi papá tenía una finca y tenía una gran producción de cebolla ese año, y un contratista, uno que le compraba la cebolla, que era amigo de un pariente de mi padre, lo estafó. Y era tal la impotencia porque no estábamos acostumbrados a vivir mal, que yo le dije a mi papá que había que hacer justicia, y a partir de ahí me despertó el hecho de ser abogada, pero siempre defendí la justicia, siempre busco defender la justicia, no me gusta ver causas injustas. ¿Cómo fue esa etapa de estudiar? ¿Cómo, no sé cómo hacer esta pregunta, pero el acceso a los libros estaba... Te cuento. Sí. Computadora no había. Claro. Porque no había. Lo único que había eran cassettes, los TDH, no sé si... Los TDK. ¿Los no TDK? sé si se acuerdan. Sí, bueno, sí, me acuerdo.
Entonces, la primera materia la estudié con compañeros de estudio, entonces me producía un gran estrés tener que estudiar esperando que ellos vengan y se les ocurría ponerse a estudiar. Ajá. La rendí bien en la materia, llevaba al día. ¿Ellos te iban leyendo los apuntes? Claro, yo iba explicando. Encima. Bueno, y después de eso, mi mamá me dice, mamá, yo te ayudo a estudiar, yo no tengo problema en estudiar con vos, yo amo estudiar con vos, pues una persona que prefiere seguir estudiando y tenés que decirle pará y no. Ajá. Y no como porque ella peleaba siempre con mi hermano del medio que estudiaba menos que lo que charlaba. Bueno. Y ella te acompañaba en eso. No, entonces le dije, yo no quiero estudiar, o sea, yo agradezco lo que vos estás haciendo, pero yo quiero estudiar sola. A mi tiempo, a mi ritmo, cuando yo me parezca bien, quiero estar estudiando. Sos una rebelde. Pero toda la vida. A ver, Ivana, yo no veía cuando era chica y andaba en triciclo y en karting y muchas veces me llevaba puestas las macetas de la casa de mi abuela. Vos sabés las veces que he terminado con mi mamá decía, parecés nene, con todas las rodillas marcadas. Mirá las piernas cómo las vas a tener cuando seas grande. Yo me reía y seguía jugando. Ya está, y sí. Pero me he pegado más de un golpe. Pero yo he seguido haciendo lo que estaba haciendo. Yo aprendí a caminar con tacos altos, los tacos aguja, cuando tenía 10 años. Yo le usaba los zapatos que mi mamá había dejado de usar. Ajá. Y con eso aprendí a caminar. Tenía pies chicos, mi mamá calzaba 38, yo haber tenido 35, sí. 34. Y yo me apoyaba en unas mesas que había en el depósito de mi casa, me ponía los zapatos y empezaba a aprender a caminar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero terminar esta idea de tu mamá te ofreció, yo te acompaño a estudiar, y dijiste no, voy a estudiar sola. ¿Y cómo fue eso? Me grababan las materias, mi papá pagaba $100, $100. Y me grababan todas las materias. Entonces me iba grabando, a medida que iba consiguiendo los apuntes, ajá, los iba grabando y iba rindiendo las materias de acuerdo al año. Es más, yo me recibo en el 96 porque no me quisieron prestar la carpeta por la que yo tenía que rendir la última materia, que fue en diciembre del 95. Uh-huh. Y bueno, no me importó. Me tomé ese mes de vacaciones porque yo ya venía de vacaciones. Yo venía de estar 6 meses en Siria. Mis padres me van a buscar, yo vuelvo, rindo filosofía jurídica y para recibirme me quedaba Derecho Internacional Privado y esperé a ponerme a estudiar. Mi madre estaba muy grave, entonces mi papá me dijo, lo único que te pido es que tenés esta fecha para rendir en febrero, como mucho en marzo, pero tu mamá está muy grave. Ya lo sé, le dije, y a mí me parece, sí, le digo que es justicia que ella me vea recibida. Entonces, bueno, me puse a estudiar desde el 4 de enero, dejé pasar mi cumpleaños, me puse a estudiar y el 21 de febrero la rendí. Nada, y me fue bien, rendí con 8. Y fue la nota más alta de la mesa. Ya me hace llorar a mí. ¿Qué tenía tu mamá? ¿Qué le pasaba en ese momento? Mi mamá tenía cáncer de ovario. Lo había tenido desde el 92. Había hecho quimioterapia, se había remitido a la enfermedad. Desde ese momento mi mamá llegó a mi casa y me dijo, hija, tengo cáncer, te tenés que hacer cargo de la casa, de fijarte que tu papá esté bien, de tener la comida a tiempo, de fijarte de tus hermanos, de por ahí si tenés que cuidar a tus sobrinos, tenés que ser la mamá de la casa porque yo estoy muy grave. Pero como no te quiero ver llorando por los rincones,
me trajo 2 cajas de chocolate para que no llorara por los rincones. Ese es el consuelo, está triste un chocolate. Bueno, y nada. ¿Y te recibiste? Me recibí. Qué bueno. Recibí. ¿Cuántos años tenías, Samira? ¿Cuántos recibiste? 26 años. Era grande, pero ya me había tomado la licencia. No, 26 años, no sos nada. Me había tomado la licencia de irme a Siria sola con mis tíos. ¿Te fuiste de paseo? Sí, viví 6 meses allá. Ah. Y bueno, me fueron a buscar mis padres porque ya mi mamá ya sabía que la enfermedad había vuelto. Entonces mi mamá le dijo que quería irme a buscar a mí antes de volverse a operar. Y bueno, me fueron a buscar, estuvimos pasando 2 hermosos meses, o sea que yo estuve 4 meses sola y 2 meses más con ellos, 6 meses. ¿Tu familia es de Siria o vivían ahí por algún...? Mi papá es nacido en Siria y mi mamá es hija de sirios. Era hija de sirios. Uh-huh. Y bueno, y nada, tenía mis primos y bueno, era la primera vez que salía del país sola. Todo un movimiento también. No, pero aparte era toda una experiencia. Era la primera vez que estaba sola, que tenía que tomar decisiones sin que hubiesen ojos propios para decirme, sí. No, ¿cómo? Bueno, por suerte creo que tuve buena destreza. Y nada, la pasé lindo. Volví, me rendí las 2 materias, me recibí. Mi mamá, gracias a Dios, murió un año después. Con mucho sufrimiento, porque fueron muchas cirugías posteriores, pero tuve la enorme satisfacción de bajar, de salir de la rectoría de la universidad y con el título enrolladito y decirle, toma mamá, esto es gracias a vos. Y fue gracias a ella, porque ella te incitaba siempre a estudiar, a que aprendiese. Mi mamá te decía, para que la sociedad te acepte, tenés que ser igual o mejor que los demás. Porque lamentablemente a las personas que no ven, no las acepta la sociedad. Entonces tenés que demostrar tu capacidad para poder ser. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del tiempo traté de mostrar mi capacidad de ser. ¿Y sentís que la sociedad ha cambiado algo respecto de ese tiempo hasta ahora con la mirada de la discapacidad? No, para nada. Hay pocas personas que tienen esa visión. El resto no la tiene. Tiene la visión de que las personas con discapacidad tenemos que hablar de cosas poco consistentes, que la política no es vedada, que tenemos que ser petizas, gordas, sin o sea, esto no es por una cuestión de valoración de los cuerpos, pero ese es el estereotipo. Como que la gente hegemónica no son personas con discapacidad. O sea, si vos no sos en ese parámetro que tienen supuestamente, porque yo he visto chicas jóvenes con discapacidad hermosas, nenas preciosas. Sí. Bueno, pero ellos, la sociedad tiene ese estereotipo tan especial, viste, que la mujer tiene que ser flaca y alta. Bueno, el mismo estereotipo es el que tienen de las personas con discapacidad, que tenemos que ser gordas y feas. Claro. Sin maquillarnos. Sin peinarte, sin vestirte bien, nada. Nada. Y que nadie, y si vos te pintás, es insólito, porque ¿cómo te pintás sin saber que uno aprende en la vida, todo se aprende? No, pero aparte de esta mirada de que como que tienen que ser sufridos, que siempre se tienen que... ¿Sentís que como que no pueden ser felices? ¿Puede ser esa mirada de la sociedad o no lo sentís así? Claro, porque para la sociedad una persona con una condición tiene que estar como entristecida, callada y aceptando lo que los demás te quieran dar, como si uno tuviera que recibir, sí, como si uno tuviera que recibir lo que los demás te quieren dar, las dádivas. Claro. Sí. Y yo no quiero recibir dádivas, ni quiero que los que tengan una condición reciban dádivas. Pues merecemos vivir a pleno. Uh-huh. Tenemos todos los derechos y las mismas obligaciones.
A mí nadie me viene a poner la plata en mi casa cuando mi hijo necesita algo. Ahí se le rompió el celular. Claro. Nadie me lo viene a arreglar. Tengo que arreglarlo sola, porque es así. Quiero que me contés qué es la Convención de las Personas con Discapacidad. La Convención de las Personas con Discapacidad es una serie de normativas, de derechos que se les reconoce a las personas con discapacidad. Uh-huh. Por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido. Okay. Si vos se lo planteas a la sociedad de que una persona que tiene una discapacidad como la mía, visual, ¿sí? Ser ciega, que yo, además de ir y poner el voto, tengo derecho a ser elegida, no sé cómo me mira. Uh-huh. Seguramente me van a mirar raro, ¿sí? Uh-huh. Pero en realidad, si la sociedad se diera cuenta que las personas con discapacidad solo necesitamos la oportunidad de tener los elementos necesarios para poder desenvolvernos, sería un mundo totalmente distinto, porque sería menos cruel. ¿Ves? Si el presidente Milei tuviera a alguien realmente con discapacidad, pero que tuviera la capacidad de trabajar y de ver, de tener otra visión y mostrarle otra visión, seguramente no sería tan cruel, tan malo, tan burlón como es, porque es un hombre burlón. Uh-huh. O como le decimos en La Rioja, un burlisto. Sí. Pero es así, un burlón, porque reírse del veto que iba a hacer, porque maltratar a un nene como es Ian, uh-huh, que está en pleno desarrollo, que es un niño brillante, uh-huh, pero brillante, que está obstinado en que las personas con discapacidad tengan una vida distinta, tengan los derechos, se les reconozca los derechos, tratarlo como lo trata y permitir, uh-huh, que la gente que lo rodea le diga, como dijo ese diputado nacional, la tenés adentro, es imperdonable. Sí, y que además él termina reposteando y avalando cada una de esas cosas. Bueno, para la gente que no está al tanto, Ian Moche es un chico con autismo y que hizo comentarios ofensivos a través de sus redes sociales. Y hace poco un juez dictaminó que Milei no puede borrar ese posteo, el cual lo ofende, porque vulneraría su libertad de expresión. ¿Qué opinas al respecto? Él, porque dice que son dos personas diferentes. Claro. Una es el presidente y otra es el ciudadano. Bueno, que a mí me habían enseñado toda mi vida de que éramos una sola persona y que lo que nosotros hacíamos dentro de la casa y lo que hacíamos fuera de la casa era inherente a nosotros mismos. Ahora encontrar dos personas en una, como el señor presidente, Dios mío, por favor, por favor. Uno que tuitea y el otro que gobierna, parece. No, ninguno de los dos gobierna, ni el que tuitea ni el que supuestamente es presidente. Bueno, pero más desgobierna y encima desgobierna con odio. Y además de esto, de esa mirada de la odio y la crueldad, el apoyo de la justicia en decir no lo borres porque no tenés por qué. Bueno, a mí cuando me dicen por qué yo no sigo trabajando en la justicia, ¿por qué me dicen eso? Y siempre les digo, no, porque no tengo ganas. En realidad no es la falta de ganas para trabajar en la justicia. En realidad es que hay veces que te toca lidiar con la gente, con los jueces, uh-huh, y con los clientes, y a mí me saturaba demasiado. Y ver gente sufriendo y una justicia apática, no lo puedo soportar. Uh-huh. ¿Y qué opinas de esa accesibilidad real a la justicia, a la educación o al empleo de las personas con discapacidad? Si fuera real, no estaríamos luchando porque no se le quite la pensión a las personas con discapacidad,
¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si lo mío es un privilegio, yo tengo trabajo, es un privilegio, mirá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué es un privilegio? Fíjate en La Rioja cuántas personas con discapacidad tienen trabajo. Sí. Fíjate en el país cuántas personas con discapacidad tenemos trabajo. Entonces realmente es un privilegio tener trabajo. El privilegio que a mí me lo dio el peronismo. Mal que le pese al que sea, a mí, mi trabajo, me lo dio el peronismo. Pero no por mi condición, sino por mis cualidades o por mi convicción. Esa es la diferencia. La otra vez me preguntaban si yo hacía política usando mi ceguera. Yo no hago nada usando mi ceguera. Lo único que puedo hacer es pedir que me dejen avanzar en la fila con anticipación, porque estoy en mi derecho. Porque es tu derecho, exacto. Sí. Pero nunca nada que yo haya logrado he invocado mi condición. Jamás. Es más, hay veces que mi hijo me dice, pero ¿me puede dejar que lo haga yo? No, le digo, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué no? Porque te podés cortar o porque te podés golpear y no quiero que te pase nada. Mira, le digo, cortarse, golpearse es parte de la vida. Siempre le dije lo mismo. Decís esto del peronismo. ¿Siempre fuiste peronista? Yo nací en una familia radical. Y el radicalismo que ellos, del cual mi abuelo o mi papá, siendo extranjero, abrazaban, era un radicalismo noble, ¿sí? El que se fijaba en el otro, en el que tenía un tipo como Ilia que se fue como de la misma manera que entró, con los bolsillos vacíos. Pero por suerte conocí el peronismo. La vida te lleva a conocer al peronismo, te lleva a ver todas aquellas cosas que durante el peronismo la única clase social que existe, que es la clase trabajadora, o la cual pertenecemos, ¿no? Hemos tenido derechos gracias a Perón, la majestuosa tarea de Eva, y yo sé que a algunos les va a molestar, pero Néstor y Cristina reflejaron ese peronismo que venían a reestructurar el país, que venían a recomponer una patria totalmente desmembrada. Porque la derecha, cada vez que toma las riendas del gobierno, lo que hace es gobernar para sí misma, golpeando siempre a los que más necesitan. ¿Vos cuándo comenzaste a militar? ¿Te acordás? 2003, sí. 2003, cuando llega Néstor a la presidencia. Claro, yo militaba en Chilecito. Ya estabas en La Rioja, sí. Claro, yo llego en el 2002. Empiezo a militar en el 2003 en Chilecito. Llevábamos a Fernando Rejal como intendente y Oscar Sotomayor como viceintendente. Yo empiezo a militar, mirá, desde doblando votos hasta caminando en la calle junto con Fernando, que creo que fue un gran abrazo a mi corazón, porque se animó, se atrevió y caminó conmigo en todas partes. Hoy, por ejemplo, Martín Idanes o Gaby Henry lo hacen. Por eso estoy con Somos Barrios de Pie ahora que estoy viviendo en La Rioja desde hace ya 9 años. Porque a ellos no les importa mi condición, sino mi convicción. Porque trabajamos con y para la gente. Me quedo esto dando vueltas. ¿Qué le pasó a ese radicalismo noble que decías de ese tiempo hasta ahora? Yo te voy a preguntar, Samira, porque quiero saber.
se convirtió en la cola del león, o sea, lo digo a lo riojano, lo digo a lo catedrático, lo digo mejor. A lo riojano, claro. Se arrastró a la billetera de la derecha y le importó un cuerno lo que tenían como convicción que le pudo haber dado Irigoyen, Leandro N. Alem, nada. Se arrastraron, se limpiaron la nariz con esa marcha radical, con la teoría radical. Nunca dejaron, nunca fueron capaces de cuidar al radicalismo, porque la verdad que la dejaron bien abajo, pero bajo. Y además, radicalismo es gorila. Es muy gorila. Lo único que piensa es en una parte de la sociedad, y no, cuando vos gobernás tenés que pensar en todos. ¿Existe el antiperonismo? Sí. ¿Sabés qué? El antiperonismo está formado por el radicalismo, por la derecha, más a la derecha que exista, o sea, por un Milei, su odio, su bronca a que el otro viva como ellos viven, esa bronca de ¿por qué tiene que tener lo mismo que yo? Existe el antiperonismo, porque el peronismo suele dar derechos y los radicales consienten que no nos lo quiten. Me estás tirando unos títulos que me estoy... Estos son cómplices entonces de todo esto. Han hecho una trama escudándose detrás de ese antiperonismo. Totalmente. Además, vos fíjate, fueron socios del PRO, porque solos no pudieron llegar. Sí. Primero, fueron socios de la Alianza. No hay que olvidarlo. No, es verdad, la gente se olvida. Primero, fueron socios de la Alianza. Una alianza que supuestamente venía a construir, iban a dar, el país iba a ser una panacea. Terminó siendo un caos en el 2001 porque no se podía ni vivir ni nada, y porque tocaron hasta los niveles altos. Uh-huh. Esas mismas caras del 2001 la viste en el 2016 con Mauricio Macri, o sea que el radicalismo nuevamente se disfraza de macrismo, no solo de la Alianza, ahora sí, de macrismo, o sea es un disfraz permanente. Se disfraza de macrismo, llevan a una vicepresidenta con discapacidad en silla de ruedas, y en vez de legislar en pro de las personas con discapacidad, de los jubilados, ya que Patricia Bullrich le sacó el 13% en el 2000 a los jubilados, se lo podría haber devuelto en el 2016. Uh-huh. Por lo contrario, le fueron quitando todos y a cada uno, sin problema, ¿sí? Porque esto de las pensiones, está bien, ahora ha sido terrible lo que está pasando con las pensiones, pero también sucedió en el 2016. No nos olvidemos que en el 2001, en el 2000, muere el médico más famoso del mundo, que era argentino. Sí. Y que lo mató la Alianza, que lo mató esa mezcla de radicales con antiperonistas. Lo mataron. ¿Larreta? Sí, señor. Larreta, Bullrich, la María Eugenia Vidal, esa que ayer se abstuvo al votar contra el veto presidencial. Ella se abstuvo. Bueno, esa también estuvo. Es más, ha sido gobernadora, y para lo único que sirvió fue para golpear a la gente. Sí. Y para que en su gobierno se perdiera pasta blanca, porque se lo comían las ratas. No, y entre tantas cosas decir que los pobres no llegaban a la universidad y demás. Totalmente, de no crear un solo jardín de infantes. ¿Se acuerdan cuando
Macri dijo voy a hacer 3.000 jardines de infantes. Yo sí me acuerdo. No hizo ni uno. No hizo nada, sí. No importa en qué escuela votes, nunca, ninguna fue hecha por el Macri, claro. Y con el mileísmo menos. No, querida. En el momento que estamos haciendo la entrevista, para situarnos, va a salir después, ayer se rechazó el veto de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Y me puedes contar cómo viviste todo esto? ¿Qué opinas? Vos sabés que me puse a ver la sesión mientras me bañaba, me pintaba para irme a la marcha. No podía dejar de ver la sesión, sinceramente. Era esa ansiedad. Y tuve el disgusto de ver a Martín Menem pedir autorización para votar y votar en contra del pueblo. Sin que hiciera falta. Sin necesidad. Lo hizo a propósito. Lo hizo porque quiso mostrarse frente al pueblo como un tirano igual que el otro, como cruel. Y a Milei le quiso mostrar que era digno de estar en ese lugar. Pero esa dignidad que él trató de probar, no la necesita probar, porque ya sabemos que es cruel y que no va a hacer nada por el pueblo. No conoce La Rioja, ese chico. No conoce La Rioja. ¿Y él pretende ser gobernador? ¿Pretende venir a gobernarnos a los riojanos? ¿Qué va a venir a hacer? ¿A sacar el 30% de la planta? ¿Qué es lo que va a venir a hacer de la planta de empleados públicos? ¿Qué va a venir a hacer? ¿A privatizar las escuelas? Ese chico tiene que dedicarse a hacer lo que hacía, a seguir ganando plata en lo privado. Además, y no tiene dejar propuesta de robar en lo público, por favor. Dejen algo. Si vos le tenés que explicar a alguien, si tenemos que dar como una cátedra de qué es lo que quería hacer Milei con esta ley o qué quería sacar, ¿cómo lo explicarías? Milei quiere sacar las pensiones no contributivas, busca que el Estado no esté presente para nada, que cada uno se arregle solo y el que no se la pueda arreglar que se muera. Lamentablemente, ustedes están escuchando algo que quizás no puedan creer que yo diga eso, pero es así. Él busca que jubilados, que las personas con discapacidad no existamos. Había un señor hace muchos años de bigote, Adolf Hitler, que buscaba la excelencia de la raza humana, según su teoría. Bueno, para Milei es más o menos lo mismo. Él busca la excelencia de la raza humana, supuestamente, exterminando a las personas con discapacidad, a los jubilados, a los que menos tienen. Él quiere un mundo para pocos y muerte para muchos. Y ninguno de nosotros estamos dispuestos a eso, porque tenemos que vivir en sociedad. El hombre es naturalmente sociable. Sí. Es naturalmente sociable de la misma manera que es naturalmente político. ¿Sí? El zoopoliticón, el hombre político, el ser político. No lo va a conseguir, porque si para algo sirvió tener un papa argentino, es para que todos empecemos a entender que nadie se salva solo. Milei incluso dijo que hasta son superiores estéticamente. No sé si te acuerdas. Ay, no. Pobre. Bueno, pero en esta comparativa que haces y hablando de que quiere limpiar todo esto, puede venir de ese lado. O sea, siempre fue fiel a sus pensamientos, digamos. Nunca que no quiere decir nada. Que estén bien, digamos. Nunca escondió nada. El pueblo argentino lamentablemente creyó que el peronismo iba a venir a frenar todas las maldades que él iba a hacer. Y el peronismo no puede frenar todas las maldades que iba a hacer, porque nosotros somos profundamente democráticos. Entonces no podemos ir a sacar o golpear para que lo saquen.
Ahora, el pueblo argentino, La Rioja en particular, tiene que entender y aprender que la derecha nunca va a traer nada bueno, que nosotros somos una provincia pobre y que necesitamos del Estado para que nos dé una mano. Que el Estado tiene que estar presente para esos niños que no tienen calzado, para aquellos padres que no llegan a fin de mes. Que el Estado debe estar presente siempre, pero siempre, siempre, para brindar educación, para brindar salud. Porque de nosotros depende de que las generaciones futuras sean mucho mejor. ¿Hay alguna crítica al peronismo? Sí, que no supimos adoctrinar. Porque si hubiéramos adoctrinado como dicen los de la derecha, hoy otra sería la realidad. Si hubiésemos adoctrinado, ellos nunca hubiesen llegado. Pero fuimos tan democráticos y respetamos tanto la libertad con la que llegó Milei, hablando de libertad y libertad. La libertad fue respetada por el peronismo. El peronismo se bancó que la gente saliera a la calle a gritar cualquier cosa. Y sin embargo nadie los reprimió. Hoy van los jubilados, van las personas con discapacidad, la empujan, las golpean y no les importa qué le pasen. Entonces, ¿eso es ser libre y democrático? Él vino por la libertad y nos está matando de hambre. Ningún pueblo que quiera ser libre puede no tener ni salud, ni educación, ni comida en la mesa. Los argentinos estamos perdiendo la libertad porque no tenemos la educación que uno quiere, la comida en la mesa como estábamos acostumbrados a comer, porque no somos de comer pollo como estamos comiendo últimamente, si es que comemos pollo. Sí. Estábamos acostumbrados a comer carne, estábamos acostumbrados a vivir, a comer medianamente bien. No teníamos desnutrición infantil, no teníamos analfabetismo, no teníamos faltas de vacuna. Hoy tenemos todo y más. Dicen que el peronismo usa a las personas con discapacidad. ¿Qué tenés para decir al respecto? El peronismo fue el único partido político que cuando llegó al gobierno dictó leyes en favor de las personas con discapacidad. La primera ley de prestación que hubo para las personas con discapacidad reza del año 97. Si bien el menemismo no fue peronismo, porque llegó por el peronismo, pero convengamos que de peronista no tuvo nada. ¿Por qué? Porque la crisis del 2001 vino de la falta de pan, techo y trabajo. De pan, tierra, techo y trabajo. Vos fíjate que la gente no tenía trabajo. Mi marido fue fruto del menemismo, porque él era técnico electricista, calderista matriculado, tenía capacitación, capacidad, trabajaba en la central térmica Luján de Cuyo y agarró, llegó, privatizó, destruyó todo y dejó a la gente en la calle. Y no te daba otra salida. O tenías un taxi, un remis o un parripollo. Y si a vos te parece que eso es ser peronista, no. Por eso el peronismo lo recuperamos realmente con Néstor y Cristina. Un tipo que vino, le dijo al Fondo Monetario Internacional: los muertos no pagan. Así, los muertos no pagan. Recuperó un poco el país que la gente no tenía para comer, y a partir de eso empezó y pagó la deuda externa.
¿Y sentiste que su gobierno empezó a incluir o siguió incluyendo a personas con discapacidad? Lo primero que hizo fue el decreto 38 del 2004. En ese decreto 38 del 2004 hablaba del pase gratuito para las personas con discapacidad para cualquier cosa, ya sea para ir al médico a otra provincia o para ir de vacaciones. Mirá, te estoy hablando 2004, enero del 2004, sí. A menos de un año de que comenzara su gestión, porque él la comenzó en mayo. Sí. Bueno, el 25 de mayo del 2003. Bueno, con posterioridad se da la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Nuestro país la rubrica en el 2008 con el cambio de la Constitución que se hizo en el 94, adquiere jerarquía constitucional. O sea, está la Constitución Nacional Argentina es la ley suprema de la nación. Uh-huh. Y está a ese nivel los derechos de las personas con discapacidad. Bien. Y este gobierno, en vez de considerar que los derechos de las personas con discapacidad son derechos adquiridos, constitucionales, y que somos sujetos de derecho, nos quiere convertir en objeto de un par de prestaciones, el objeto de te tiro un paquete de arroz si estás muerto de hambre, pero no en sujetos de derecho. Y yo a mis 55 años no lo voy a permitir. Bueno, tomando esto que te había hecho la pregunta sobre si el peronismo usaba a las personas con discapacidad, porque te cruzaste con una concejala en plena sesión. Contanos qué fue lo que pasó. Fuimos a hablarle con el corazón, como se dijo en algún momento, y nos recibieron con trompadas, pero bueno. Ustedes fueron con toda la buena onda y te encontraste con esto. ¿Por qué habían ido al consejo? Habíamos ido porque nos habían avisado de que iban a hacer una minuta de comunicación para pedirle al presidente de la Nación Argentina, al sujeto Milei, que no vetara las leyes, okay, porque iba a hacer un daño muy grande. Uh-huh. Entonces, lo que se iba a hacer era hacer esa minuta, ir haciendo declaraciones para que él viera que no solo un sector estaba a favor de esa ley, no era solamente las personas con discapacidad, sino que había un amplio espectro de la había sociedad. Toda una comunidad, todo un apoyo, y ahí es donde surge. Entonces hablamos en el Consejo Deliberante, nos hacen, votan la minuta de comunicación, los concejales libertarios votaron en contra. Nosotros le dijimos le contamos, te digo, yo soy normalmente así como me ves vos ahora. Fui, le conté mi historia, se me llenaron los ojos de lágrimas. María fue y contó que ella era mamá de una nena con síndrome de Down. Sí. Uh-huh. Bueno, de Ana. Había varios testimonios, digamos. Estaba la mamá estaba Marcela Romero. Éramos varias personas. Estuvo después Colacho, el presidente de Arso, que es sordo. Habían varias personas dando testimonio, y también estaba Alejandra Verón de Todos para ellos, sí. Dando testimonio de que Todos para ellos se estaba fundiendo. Bueno, les dimos los testimonios a fines de que se le ablandara el corazón, que nada, que qué sé yo, que tuvieran un poco de humanidad en realidad. Sí. Entonces Marcela le dice, no me acuerdo cómo le dicen, ella se llama Ramona Ceballos. Gigi, bueno. Gigi, usted que es enfermera, es profesional y que trabaja en neonatología
y que muchos de los nenes que llegan prematuros siempre terminan con alguna discapacidad. Está convencida que nos va a poder ayudar. Usted nos va a dar una mano, se va a poner de nuestro lado. Y ahí empezó a decirnos que habían radiografías de perros muertos. Que eso en su momento ya se demostró que era mentira y demás. Totalmente. Que todas las pensiones eran truchas, que habían que ver cuántas pensiones realmente son reales. O sea, como justificando las decisiones del presidente. Lo que está haciendo está bien porque son unos truchos ustedes. Exactamente. Yo ahí, ahí cruzamos. Yo ahí le dije, no osó en decir que Ximena Marenco nos había utilizado políticamente. Ese creo que fue el detonante, que se dejaban usar ustedes. Y bueno, y ahí yo le contesté que no tengo edad para dejarme usar. Que no me dejaría usar ni por ella ni por nadie. Que no tengo por qué dejarme usar, que a mí nadie me usa. O sea, mirá la concepción que tienen, volvemos al principio. La sociedad tiene una convicción de que las personas con discapacidad no tenemos la autodeterminación, que no nos podemos manejar por nosotros mismos, sí, que no podemos formar una idea de algo. Evidentemente creen que somos objetos que se pueden poner y sacar como un muñequito de torta hueco. Uh-huh. Claro, no los ven como personas siquiera, como uno más. Creen que... ¿Te acuerdas que en un tiempo se decía personas especiales? Claro, hoy día... ¿me darías un chiquito de agua? Sí. Hoy... Acá tiene agua. Está, lo cargamos. Dale. Toma tranquila. Yo me acuerdo que siempre veía en las redes que salía una mamá y decía, no, especiales no, y decía un nene, especiales son las pizzas. Bueno, es así, todavía hay personas que dicen, ay, porque mi hijo es especial o ese nene es especial. ¿Por qué? Le digo, ¿qué hace? Y como le dijo María la otra vez, mi hija no es especial, mi hija no vuela. Que vi que eso fue en la intervención de la legislatura, que sí. También había diputados de opositores al gobierno provincial que decían esto, ¿no? Reynosa. Sí, Reynoso. Y estuvo perfecto que la mamá le haya contestado de esa manera, porque hasta en el lenguaje se nota la ignorancia que tienen sobre... Y el desprecio, Ivana, eso es desprecio. Es desprecio al otro, porque no es igual a nosotros, supuestamente. Es así. Y ese desprecio que ellos tienen lo muestran a cada momento. Pero bueno, y salimos nosotros de ahí porque yo le dije todo lo que tenía que decir. Encima me enojó muchísimo porque ella, después que ya habíamos terminado la intervención y todo, siguió hablando pavadas. Estaban en sesión y no tendría que haberlo hecho, pero no podía callarse, lo tenía que decir, déjese de hablar tontera. ¿Qué siguió diciendo después? ¿Le escuchaste? Sí, ella siguió diciendo que no, que nosotros no teníamos ni idea, que por qué el gobernador no nos había dado más aumento. Bah, eso es político, le dije yo. No, dice, porque el gobernador no les dio más aumento porque dice que no tiene más plata. Bueno, el presidente no puede dar lo que ustedes piden porque no hay más plata. O sea, en primer lugar, el gobernador hace lo que puede con lo que le llega. En segundo lugar, él no tenía que romper el status quo, que era bastante tranquilo, aunque no era eficiente para las personas con discapacidad, era bastante tranquilo. Porque por lo menos sabían que se podían comprar los medicamentos. Hoy no se pueden comprar los medicamentos ni un paquete de arroz. Hoy están pasando hambre y necesidad. Hoy nosotros tenemos una compañera que tiene cáncer, que tiene 34 años. Su hermano tiene retraso mental y tiene epilepsia. Y le quitaron la pensión. Tiene otro hermano celíaco y con diabetes. Y esa familia quedó destrozada.
Entonces, ¿de qué me están hablando? Hay una nena que es Belén, que es de acá de La Rioja Capital, que no cobró la pensión y no tenía ni para los remedios su mamá. Y como esos casos hay un montón de casos. Ayer hablábamos justamente con Sole, te digo los números de ayer, no los de hoy, ¿eh? Sí. Los de ayer. Ya eran 258 casos que habían ido solo a discapacidad. Sí. No sabemos nosotros lo que esté pasando en ANSES. Sí. Porque el ANSES, ellos que tanto hablan de números... Este caso, esto que el número que me decís, es solo en la provincia de La Rioja. Y solo en discapacidad. Sí. No en el ANSES. Porque es el ANSES el que debe dar el informe. ¿Sí? ¿El informe de qué? ¿De qué pensiones dio de baja? O, como dicen ellos, están suspendidas. Sí, sí. Se cortó el pago. Lisa y llanamente se cortó el pago. Ellos tienen que dar información. Ellos nos tienen que decir a quiénes le dieron de baja para ver qué hacemos. ¿Cómo le ayudamos a esas personas para que litiguen o que de alguna manera le devuelvan su pensión? Ahora, si la ley sale de emergencia en discapacidad, sale aprobada, le tienen que devolver la pensión. Sí o sí. Exactamente. ¿Cómo es ese proceso? Yo paso todas las mañanas y veo, la verdad, la fila de gente que se ve que está desde temprano. ¿Cómo es ese proceso? ¿Van, presentan la documentación médica, pasa por una junta evaluadora? No tengo idea. No sé, la verdad. Perdoná en eso, no sé. Sí. Pues yo, te vuelvo a repetir, yo tengo el privilegio de trabajar. Pero sí lo mandan a una junta evaluadora, tienen que sacar todos los estudios de nuevo. Hay gente en La Rioja que por la edad que tienen y por la falta de tecnología que teníamos en ese momento, se hacían atender fuera de la provincia. ¿Sabes toda la plata que implica eso? No, y aparte muchos son estudios complejos, largos, extensos, y no todos tienen obra social. Y sacar un turno. La salud pública se colapsa. Sí. Y bueno. Bueno, para ir cerrando, me gustaría, has opinado en toda la entrevista, pero algo que pasó en la sesión también, más allá de este rechazo al veto, se mantiene firme el tema de no aumentarle a los jubilados. ¿Cómo ves esto? Esta represión también que pasa todos los miércoles. Terriblemente mal. A ver, trabajaron toda su vida para llegar a la vejez y tener que ver qué hacen. Si compran los remedios, si compran la comida o pagan donde dormir. Me parece una locura. O sea, los otros días yo se los dije a los concejales y a los diputados también. A viejos todos llegamos. Y a discapacitados también de alguna manera. Porque la vejez conlleva una cierta discapacidad. El presidente cree que está para semida él, porque Dios nos libre y guarde si él cree que va a estar para semida, porque si de él tiene que salir una planta, pobre generaciones futuras. Una planta con peluca va a salir. No, pero, por favor. Pero vos imaginate lo más linda que sería esa planta, sería venenosa. Bueno, escúchame, Zafira, para ir cerrando, y me quedo con lo primero que me contaste, de esto de tu mamá, que te enseñaba, que te decía, que te hacía, y que en base a eso vos también fuiste construyéndote. ¿Qué significa para vos independencia y cómo lo vivís día a día? La independencia es hay muchas independencias. La independencia económica, la independencia en la vida en general. La independencia en la vida general la fui logrando desde muy chica. Ya te dije, tuve la oportunidad de estudiar. ¿Ves eso? Eso es algo que hay que remarcar. La sociedad no se da cuenta, y Milei no se da cuenta, que las personas con discapacidad no estamos pidiendo un favor. Le estamos exigiendo que él nos dé las herramientas para
para poder ser. Yo tuve la suerte de que mis padres en ese momento no tenían una mala situación económica y me pudieron dar todas las herramientas posibles existentes en ese momento. Ujú. Ahora, y eso me trajo independencia, porque vos te educás y tenés independencia. El título universitario no te hace más culto o menos culto, no te hace educado, más educado o menos educado. Te da la posibilidad de trabajar en algo, independizarte, poder desempeñarte y tener una actividad propia. Ujú. Eso de que lo que el título es, no, el título lo único que es la capacitación para trabajar en. Sí. Yo tuve todas esas posibilidades, tuve todas esas libertades y fui adquiriendo independencia. Yo trabajé como abogada, trabajé en cargos públicos en Chilecito como directora de discapacidad. Uh-huh. Y ahí obtuve mi independencia económica real, porque tenía aportes permanentes, porque tengo aportes permanentes, porque tengo un sueldo que sé que tengo la certeza de que lo voy a cobrar, gracias a Dios. Sí. Por eso tengo esa independencia económica. Las personas necesitamos poder elegir hacia dónde vamos y qué queremos. Las personas con discapacidad solemos tener esa realidad, solemos tener esa independencia, saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el que no la tenga se lo debe ayudar para que la tenga. Uh-huh. ¿Actualmente las nuevas tecnologías te ayudan? ¿Las usás? Totalmente. Mi teléfono es, el teléfono de todos, de cualquiera de ustedes, tiene una aplicación que es accesibilidad. En esa aplicación vos podés ponerle un lector de pantalla, o sea, le ponés el lector de pantallas, te lee la pantalla y yo puedo hacer todo. Tengo WhatsApp, Facebook, X, TikTok. Nada, tenés todo. Y ahora mi hijo me puso el Instagram, que me cuesta un montón manejarlo porque no está muy accesible, es que me lo maneja por ahí él, pero yo puedo hacer notas, investigar. Tengo toda la posibilidad de hacer todo. Uh-huh. Yo me pude comprar una computadora con Cristina, pero quedó colapsada mi computadora. Y con Macri y con este gobierno nunca pude recuperarla. Y con el gobierno de Alberto, lamentablemente, o gracias a Dios, o por suerte, estaba el gobierno de peronista, tanto en la nación como en la provincia, para poder haberle dado a mi marido lo que necesitaba cuando estuvo enfermo y una muerte digna, uh-huh, que con este gobierno nacional no la tendría. Por eso yo hay veces que cuando estoy muy triste pienso que si él estuviese como estaba y este gobierno estaría en este gobierno, era tan poco lo que le podía dar, que gracias a Dios que se fue con todo lo que necesitaba. Ay, no quiero cerrar así la entrevista porque te veo mal, te veo triste. No. Pero bueno, hablando un poco, ¿no?, de la crueldad de estas políticas y de esta época, de la crueldad, de lo que trae, lo desamparada que deja a las personas y como vos lo viviste antes de tu... ¿Qué le pasó a tu marido, si se puede saber? No, mi esposo tuvo problemas en el corazón, tuvo un poco de... en principio tuvo una infección generalizada, pero no se le pudo sacar la placa donde estaba alojada la infección y se le hizo una septicemia. Y bueno, lamentablemente la septicemia es mortal. Uh-huh. Y tuve todas las, por ejemplo, la Platzul que se necesitaba, sí, para las llagas,
porque estuvo primero en el Vera Barros y después estuvo en el INCOR. Todo lo que él necesitó a mí me lo brindó PAMI. Imagínate si yo hoy necesitara algo. No. O sea, es tan triste a lo que nos ha llevado este gobierno a decir, gracias a Dios se murió antes de que asumieran. Y si te pregunto, como para cerrar, ¿qué hay que hacer idealmente como política pública en materia de discapacidad? Hay muchas cosas que hacer. En primer lugar, poner a las personas con discapacidad según su capacidad, también en cargos públicos, Uh-huh. también en lugares de toma de decisión. Hay que incentivar a los padres que eduquen a los hijos para el futuro y no con miedo. ¿Esto qué quiero decir? Yo sé que no soy mamá de un hijo con discapacidad y que es muy difícil porque lo vi con mis padres. Pero mi mamá siempre decía, yo no voy a estar toda tu vida. Y ella me educó para cuando ella no estuviera. Está bien. Y eso es lo que yo le pido a los padres. Que no desprecien a sus hijos o crean que sus hijos no pueden hacer algo. Dejen que los hijos hagan. La etapa que nosotros tenemos de ser padres es para que los hijos cometan errores mientras nosotros podamos ayudarlos. Uh-huh. Para que el día que nosotros no estemos sean hombres y mujeres hechos y derechas. Me quedo con ese mensaje. Bueno, Samir, hemos llegado al final. Casi lloramos las dos. ¿Te sentiste cómoda? Me sentí muy cómoda, muy contenida y nada, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por venir a vos y a tu hijo.